de mis hermanos. Recibe la gloria y la honra, Señor, también de nuestros hermanos que nos quedamos sentados, Señor, porque sabes que en nuestro corazón, Señor, hay gratitud, hay gozo, Señor, y hay mucha alegría por lo que tú haces en nuestra vida. En esta noche queremos poner en tus manos a nuestro hermano Sigfredo, que tú le uses con poder, Señor, que tú lo uses con autoridad, Padre, que la palabra que él hable, Señor, que viene de ti, que pueda penetrar a nuestros corazones, Señor, que pueda desafiarnos, que pueda confrontarnos, Señor, y hacernos tomar una respuesta, Señor, para ti, Padre, para servirte, para adorarte, Señor, para convertirnos en discípulos radicales. Úsalo con poder, Señor. Nosotros confiamos en que es tu Espíritu obrando en él, Señor. Así lo creemos y en esta noche prepara nuestros corazones para recibirlo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Igual yo quiero dar gracias a Dios por la vida que nos da, por la salud, porque, bueno, 2 semanas ya tenía que no estaba aquí en la iglesia y pues sí, se les extraña, gracias a Dios, porque pues me cuidó, estuve en México 1 semana y en México pues ya ven que es una hora antes y era un congreso internacional, sí, de control de confianza, y empezaba a las 8 de la mañana la actividad y en México tenía que yo levantarme a las 5 de la mañana de México, o sea, 4 de la mañana de aquí. Y luego cuando voy fuera de mi casa yo no duermo, no puedo dormir, me acuesto pero no me duermo, estoy dando vueltas y total que fue mucho desvelo, mal dormir en México, pero gracias a Dios me llevó y me cuidó allá en México en las calles. Ya ve que uno ve la tele aquí, parece que se baja uno del avión y lo asaltan, no es así, sí, o sea, no es tanto, bueno, gracias a Dios, yo creo que Él me cuida y no me ha permitido ni siquiera ver ningún robo, asalto a alguien. Gracias a Dios también porque me permitió ir a Santa Rosalía también, bueno. Ya ven que yo soy medio dormilón, luego me quedo dormido, pero gracias a Dios que nos cuidó hasta Santa Rosalía en el viaje. Dios me permite dormir con un ojo y con el otro estar viendo y luego descansa el otro. Fuimos, regresamos, llegamos aquí, luego ya muy noche, el domingo pues nos fuimos a Los Mochis. Y sí, gracias a Dios porque cada vez que nos permite trabajar en la obra misionera pues nos muestra bastantes cosas. Sí, estuvimos trabajando en 3 misiones foráneas y hay una bien interesante que yo creo que ya lo comentó con algunos. Hay un pueblo ahí cerca de Mochis como a 40 minutos, no sé, se llama Tehueco. No sé si Seguir conoce, es un pueblo y tiene que llegar en carro ahí, bajar caminando hasta el río y en el río hay que subir en unas barcazas porque ni siquiera son lanchas. Sí son lanchas, pero yo creo que del año de la Inquisición. Viejas las lanchas. Sí, hay que subir toda una lancha y luego un señor, yo creo que tiene una discapacidad porque un brazo y una mano la tiene mal y con una sola mano agarra un remo y con la misma agarra el otro y nos cruza cerca de 10-15 minutos del otro lado del río. Hay que bajar todas las cosas y caminar, o si hay alguien que nos da raite, porque si hay carros de aquel lado, va por nosotros y nos lleva hasta la misión. Ahí tiene un templo ya construido. O sea, es todo un trayecto, es toda una aventura. Llegas del barco y te bajas del río, bueno, barco. Si llegas del ferry, te bajas con el río, luego hay un puente todo roto con dos tablas podridas y una rota. Sí, o sea, vas jugando al avión en el puente hasta cruzar. O sea, es una aventura ir para allá y gracias a Dios porque nos permite ver que, o sea, a pesar de la distancia y todo, allá andamos. Y obviamente antes de subir al barco, pues los americanos sacan su spray anti-mosquitos, porque resulta que en aquel lugar a cierta hora empieza ¿se dice mosquerío? El mosquiterío. Y pues yo también dije, no va a ser que me haga muy macho y llega allá y el rato esté todo lleno de tortas ojalá en la mano fueran las tortas. ¿Sí? Gracias a Dios porque nos permite ir allá y ver la necesidad de la gente. Regularmente en los trabajos misioneros, igual cuando vienen aquí los grupos, sobre todo del pastor Tommy, que es con quien más convivencia tengo, vemos cómo la gente se acerca porque hay médicos. Pero en esta ocasión iba un veterinario, o sea que no solamente fue un servicio social a las personas, sino que además hasta a los animales. Me daba risa porque veía la cola de gente formada con gatos, perros. Y luego había un señor que no iba sin ningún animal. Y bueno, ¿y usted qué viene? No, es que tengo una vaca. Y ahí va el hermano, fuimos a que inyectara la vaca. O sea, es interesante cómo hasta en eso podemos servir al Señor, hermano. No nada más ser médico o psicólogo u orientador, sino ser veterinario. Ahí anda el hermano vacunando a los animales contra los parásitos y dándoles vitaminas. Es interesante cómo uno llega a la vaca y pues el dueño tiene que agarrarla y abrazarla porque al meterle la jeringa, son 3 inyecciones aquí. O sea, a mí me he inyectado 3 veces, pero no al mismo tiempo, o sea, una diaria y en diferente pompi. ¿Sí?
a la vaca no, las tres al mismo tiempo, una tras otra y en el mismo lugar, y la vaca gritaba, y pues ahí todos viendo, y la vaca pues tiraba patadas, pero gracias a Dios que todo salió bien. Y a lo que voy es que me ha hecho la atención porque siempre cuando hay alguna actividad misionera, cuando hay algún servicio a la comunidad, la gente se agolpa. O sea, llega la gente y filas, hay colas y están esperando la consulta y llega y uno pues aprovecha que están sentados para compartirles el evangelio, ¿sí? Y pues uno lo comparte, va uno a las casas, toca y la mayoría de la gente acepta, la gente está contenta y admira todo lo que se hace y la gente toma la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Y después del evento pasa todo y el día siguiente del culto o a la semana siguiente que se les invitó, ya no van. Y yo cuando veía todo eso y en las misiones allá y cuando sucede aquí, porque nos hemos quedado con una lista y con un montón de formatos, de nombres con dirección de gente que aceptó a Cristo, del San Carlos, de los Planes, igual allá en los Mochis, y la gran mayoría de la gente que acepta a Cristo no reza. Pero sin embargo uno las ve ahí sentadas, entusiasmadas, incluso al final de cada actividad, cuando hay un culto, la gente se queda y la gente alaba, la gente está muy entusiasmada y muy animada, pero después del evento resulta que ya no regresan. Y acordándome también de la Biblia, cuando dice la Biblia que a Jesús lo seguían las multitudes, si usted lo puede ver en los evangelios, las multitudes lo seguían, y cuando habla de multitudes, sí son multitudes. Sí, la gente seguía a Jesús por lo que hacía, por lo que veían, los milagros que hacía, y además también porque Jesús a muchos de los que lo seguían les dio de comer. No sé si se acuerdan ustedes de cuando Jesús hizo el milagro, sí, de los panes y los peces. Dice la Biblia que había como 5,000 hombres oyendo las enseñanzas de Jesús. Ya se hizo tarde y Jesús le dice a los discípulos, pues denles de comer, pues del Señor, ni trabajando, ni con el salario de no sé cuántos días le podemos dar a todos. Bueno, pues ¿qué trae para comer? Y por ahí dijo un discípulo, allá hay un jovencito que trae panes y peces. Pues denles eso de comer, oye, pero nada más son 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia que les dieron a comer, eran 5,000 hombres, calculándole que había por lo menos otras 5,000 mujeres. Porque las mujeres son más así como que más interesadas en escuchar lo que se dice, ¿verdad? Entonces, mínimo había otras 5,000 mujeres. Pero yo no dudo que haya ahí unas mujeres con sus niños, entonces yo creo que había por lo menos unas 11,000 gentes que comieron con poquitos panes y poquitos peces. El Señor los alimentó. Este pasaje habla de que al día siguiente, cuando despierta, porque llega la noche y duermen todos, y despierta, se dan cuenta que Jesús ya no estaba. La gente pregunta, ¿y dónde está Jesús? Se dan cuenta que falta una barca, y seguramente ahí se fue Jesús. La gente se levanta, y va y lo busca del otro lado del río, y lo vuelven a encontrar, y Jesús les dice, ustedes me siguen a mí porque les doy de comer, no tanto porque les interesa lo que estoy hablando. Y así pasan nuestros días. Hay gente que son admiradoras de Jesús, les gusta lo que Jesús hace, les gusta el amor de Jesús a través de los cristianos. Gente que se entusiasma con Jesús. Incluso hay quien se entusiasma tanto que hasta le aplauden y le echan porras. ¿No ha oído usted? A ver, una porra para que Cristo. Y chiquitibuna la vi. O sea, es tanto el entusiasmo y la admiración que hasta ahora le avientan a Jesús. Pero la pregunta es, ¿y realmente serán seguidores de Jesús? No solamente admiradores. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Eres un admirador de Jesús o realmente eres un seguidor? ¿Te has tomado la decisión de creer en Él, pero no has tomado la decisión de comprometerte con Él a ser un seguidor? ¿Qué eres tú, un admirador o un seguidor? Quiero que vayamos a Juan 3, a Juan capítulo 3. Vamos a estar viendo en todos estos domingos algunas relaciones que tuvo Jesús o encuentros de Jesús personas, donde Jesús lo retaba a determinar qué tipo de relación quería tener con él. Porque Jesús quiere una relación que vaya más allá de una sola decisión, sino un compromiso. Jesús no quiere admiradores ni gente que esté entusiasmada y se sienta atraída por Jesús por lo que Jesús hace, sino que Jesús quiere gente comprometida. Y la historia de Nicodemo, ustedes la conocen. Voy a ir a unos versículos del pasaje y vamos a entrar al tema de hoy. Le puse como tema o título al sermón, decisión o compromiso. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios: hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer que estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, este pasaje de Juan 16 lo usamos, yo creo que todo el cristiano lo usa cuando testifica el Señor, ¿o no? ¿No lo usa usted cuando comparte del Evangelio a otros? ¿No sé ese versículo? Pues este versículo Jesús mismo de sus labios se lo dijo a Nicodemo. De repente, yo no sé, usted estaba bien percatado de que este versículo Jesús de sus labios se lo dijo directamente a Nicodemo, un hombre que vino a buscarlo de noche. ¿Sí? Este Nicodemo vino a buscarlo de noche. La tarea, hermanos, de cada creyente, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal tarea de cada creyente? Y lo tenemos en la misión y visión de la iglesia, ¿cuál es? Hacer discípulos. Sí, hacer discípulos, atraer a otros a Jesús, y que estos que se traen a Jesús decidan seguirle, convirtiéndose también en sus discípulos, y estos mismos atraer a otros a Jesús, y así la cadena y la manera de multiplicarnos. Esa es la labor de cada creyente. Hacer discípulos para que ellos, siendo discípulos, hagan otros discípulos, y esos otros discípulos, siendo discípulos, hagan otros discípulos, y así la cadenita hasta que todo el mundo sea discípulo del Señor. Esa es la tarea de cada creyente. Si es la manera de multiplicarnos, esa es la labor de cada creyente. Incluso esto lo tenemos inmerso nosotros en la misión y visión de esta iglesia, de la primera iglesia bautista de La Paz. Pero resulta, hermanos, que si esta es la tarea principal de la iglesia, y no nada más de esta, sino la tarea principal de la iglesia de Dios, hacer discípulos, de que cada creyente de la iglesia haga discípulos, entonces esto quiere decir que nos estaríamos multiplicando continuamente. Digo, si esta es la tarea, yo hago un discípulo, ese discípulo lo hace discípulo, y así se va la cadenita. Entonces significa que la iglesia de Dios se estaría multiplicando, estaría continuamente multiplicándose, y entonces no cabríamos ya en este lugar. Y lo mismo pasaría en las misiones que tenemos, porque se supone que cada creyente hace discípulos, que ese mismo discípulo hace otro discípulo, y así nos vamos multiplicando. ¿O estoy equivocado? Levante la mano que está de acuerdo conmigo, y no es un culto de negocios, ¿sí? Hermano, esa es la tarea del discípulo, hacer discípulos. No sé cuál es la tarea que Jesús nos dejó. Además, reunirnos como hermanos, leer la Biblia, escudriñar la sana doctrina, tener convivencia unos con otros, servir a la comunidad, dar buen testimonio. Además, eso es parte de la vida del creyente, pero la tarea principal que dejó el Señor es hacer discípulos. Y si esa tarea se estuviera cumpliendo, estaríamos multiplicándonos, si no cabríamos aquí. Cada domingo, por una semana en la que yo puedo compartir el Señor por lo menos a uno, si yo cada semana comparto a una persona y logro traerle el domingo aquí, eso significaría que cada domingo en la noche
estaría aquí lleno de personas, ¿sí?, las que les estamos compartiendo o las que ya se convirtieron por nuestro testimonio. Entonces, pensando todo esto, podemos pensar, hermanos, ¿qué clase de creyentes somos? ¿Somos al Señor o somos de Jesús? ¿Qué somos? ¿Admiradores? Nicodemo, dice el pasaje, no pertenece a la secta de los fariseos. ¿Usted sabe quiénes eran los fariseos? Sí, o sea, ¿qué información de quiénes eran? Porque de repente pensamos en los fariseos, los hipócritas, porque en la Biblia sí Jesús los menciona como hipócritas. Pero déjenme leerles algo de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. Los fariseos eran la gente, bueno, fariseos significa santos, sagrados, ¿sí? La verdadera comunidad de Israel era gente religiosa y muy piadosa. Era gente dedicada a cumplir todas las leyes y tradiciones religiosas que existían. Para ellos lo más importante en la relación con Dios era la ley religiosa. Era cumplir con todo lo que es escrito en las leyes. Sí, o sea, esa era la preocupación de religiosos de aquel tiempo, eran los que estaban cuidando de que todos los judíos cumplieran con la ley. Dicen que ellos son legalistas. Ellos añadieron muchas leyes y tradiciones, formularon 603 leyes. De estas fueron 248 mandatos y 365 prohibiciones. Imagínense cómo eran los fariseos. O sea, no era cualquier gente. Era gente cual los veía, los reconocía por su atuendo y porque era gente como maestros, porque eran los maestros de la ley. Era gente que eran conocidos por toda la sociedad y además era como que la élite. Eran muy conocidos no solo de la comunidad, sino entre ellos mismos se conocían. Aún bastantes fariseos, entre ellos mismos se conocían. Ellos estaban, cumplían o trataban de cumplir y que todos cumplieran minuciosamente las leyes. Estaban como los ejecutores, estaban viendo que judíos eran las cosas que no eran nada. Todo lo que las ellos tenían, trataban de que la gente las cumpliera. Ellos además estaban obsesionados por todos los que tenían, sobre todo con el lavado de manos, porque ellos de tal manera que al tocarlas tenían que lavarse las manos. Para ellos había diferentes tipos de aguas para lavarse las manos. O sea que era gente con muchos estudios, yo que sabían de memoria todas las leyes que habían que habían escrito en el tiempo de Moisés. Era gente que estaban tratando de cumplir la ley y las tradiciones, porque ellos creían que cumpliendo con toda la ley y las tradiciones eran los méritos necesarios para irse al cielo. Ellos creían que si ellos cumplían con todo, entonces Dios tenía que pagarles, dándoles la entrada al cielo o teniendo salvación. Eran los fariseos, eran los que estaban esperando al Mesías, que viniera para liberarlos del yugo de los romanos. Por eso era gente religiosa, estaban esperando que viniera el Mesías. Y una clase de estos era Nicodemo. Dice la Biblia en el capítulo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, entonces imagínense a Nicodemo. Todo lo que para él representaba su religión, todo lo que para lo que él representaba el estatus que tenía, no solo con su grupo de fariseos, sino también con la sociedad. Ese era Nicodemo. Dice el versículo 2, que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, para poder tomar la donde no ser solamente mirador, que es un seguidor, en este pasaje o en la vida de Nicodemo, tres elementos básicos. El costo de ser un seguidor de Jesús. Si yo te pregunto, hermano, ¿cuánto te ha costado seguidor de Jesús? ¿Qué me respondías? ¿Cuánto te ha costado? No me estoy refiriendo a cuánto has gastado en dinero, sino cuánto te ha costado ser seguidor de Jesús. ¿Cuánto? Piénsalo, ¿cuánto te ha costado?
¿Qué has tenido que dejar? ¿Contra qué has batallado? ¿Qué has luchado? ¿De qué tanto interfirió Jesús en tu vida al grado de que te costó realmente ser un seguidor de Jesús? Porque si no te ha costado nada, hermano, déjame decirte que creo que eres un adorador nada más de Jesús. Nicodemo, definitivamente que Nicodemo había tomado una decisión. Dice el pasaje que Nicodemo más de noche, pero Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo había decidido creer que Jesús venía de parte de Dios. Él creía, él decidió creer. Esta decisión de creer lo llevó a querer conocerlo a Jesús. Pero bien interesante que Jesús vino de noche. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Ahora sí va a haber interacción en este sermón. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo busca a Jesús de noche? ¿No quería que lo vieran? ¿Quién da más? ¿Mande? ¿Tenía miedo? ¿Tenía miedo que? Sí, miren, Nicodemo pudo haberlo hecho de día. Porque hay quien dice, no, lo que pasa es que Jesús estaba tan lleno de gente que Nicodemo no iba a poder acercarse a Jesús. Por eso es que buscó de noche, porque hay quienes defienden a Nicodemo y dicen, él vino de noche porque las multitudes pues no iban a dejarlo entrar, un fariseo, pues no quería rozarse con la gente con la chusma. ¿Sí? Hay quien dice eso, pero según los historiadores dice que cuando un fariseo, ¿sí?, por tenía en la sociedad, todos los judíos tenían que hacerse a un lado para que el fariseo pasara. O sea, Nicodemo no hubiera tenido ningún problema en ir de día ante Jesús, porque todos los judíos se hubieran quitado de en medio para que pasara el fariseo a hablar con Jesús. Porque los fariseos nosotros los vemos como hipócritas, porque Jesús se los dijo y duro, directo y a la cara. Pero la gente no los conocía como hipócritas, la gente los tenía en un estatus, eran los fariseos, los maestros de la ley. Entonces cuando un fariseo casi le rendían pleitesía, porque era gente importante. Entonces Nicodemo no hubiera tenido ningún problema en ir a Jesús y acercarse a hablar con él por el paso. Incluso si hubiera dicho, a ver, Jesús, quiero hablar contigo, ven para acá. Nadie lo hubiera estorbado porque era un fariseo. Él podía haberlo hecho de día, de noche. Aquí es donde quiero detenerme con el costo de ser Jesús. Nicodemo sabía, ¿sí?, que Jesús venía de Dios y él quería conocerlo, pero también Nicodemo sabía que si yendo de noche nadie lo vería y se evitaría de esa manera cualquier pregunta de religioso que le dijera, oye, ¿qué vas a preguntar? ¿Por qué te acercas al Galileo? Nicodemo sabía que yendo de noche no iba a tener ningún problema, porque nadie le iba a preguntar nada acerca de por qué estaba cerca de Jesús. ¿Sí? Iba de día porque probablemente se evitaría que la misma gente lo viera andar con Jesús, se evitaría que su grupo de iguales se enteraran o supieran que andaba buscando al Galileo, se evitaría que la gente que lo conocía o la gente que sabía que era un fariseo murmurara acerca de por qué se acercaba a él siendo un fariseo, se acercara a Jesús, que era un Galileo y que además estaba predicando y hablando cosas que parecían contrarias a lo que ellos enseñaban. También, si éste iba de noche, no interfería en nada con su propia vida, porque no tenía que dejar de hacer su vida normal en el día para seguirlo, sino que de noche prefería. O sea, para Nicodemo era mucho más cómodo buscar a Jesús de noche que de día, porque no interfería en nada de su vida. Lo más que tenía que hacer Nicodemo era hacer unos ajustes, acostarse más tarde. Para él hubiera sido muy cómodo siempre ir de noche a Jesús, platicar con Jesús, relacionarse con él, alabarle. O sea, de noche hubiera sido para él bien cómodo. Lo buscó de noche, porque sabía todo lo que le iba a costar y buscó lo cómodo. Él buscó ir a Jesús, y Jesús, ya estando ahí con él, Jesús lo confronta, porque Jesús vio en él que él creía que Jesús venía de Dios, pero Jesús quería que Nicodemo identificara bien el tipo de relación que quería tener con Jesús. Solamente eres un admirador, porque dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche
y le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea, Nicodemo admiraba a Jesús porque era Jesús que hizo milagros, alimentó a mucha gente, levantó paralíticos, levantó muertos, le dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos. ¿Qué más hizo Jesús? Resucitó a algunos que estaban muertos, convirtió el agua en vino. Nicodemo sabía todo esto y lo admiraba y dijo, este debe venir de Dios. Va Jesús de noche porque le iba a costar mucho ir buscarlo de día. Pero Jesús vio su corazón y dijo, yo quiero definir con Nicodemo qué relación quiere tener conmigo. Si ser solamente un admirador que viene de noche, no le cuesta ningún trabajo, que no interfiere con su vida, que puede seguir su vida normal, solamente viniendo conmigo cuando él tiene tiempo, o ser un seguidor. Y Jesús lo confronta. Hermanos, Jesús conocía la necesidad de Nicodemo. Por eso la respuesta que Jesús le da, de hecho Jesús le da una respuesta que no es respuesta porque Nicodemo no le preguntó nada. Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios. Le dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces sin Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, o sea, Jesús no lo respondió porque Nicodemo le preguntó, porque Nicodemo lo afirmó. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le preguntó a Jesús nada de buen nacimiento. Únicamente le dijo, reconozco que sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué relación tiene esa respuesta de Jesús con la pregunta de Nicodemo? ¿Qué relación tiene? Hermano, Jesús ve la necesidad del corazón. Jesús sabía que Nicodemo había decidido creer en Jesús que venía de Dios. Pero Jesús quería ir más allá de la creencia, quería empezar a hacer un compromiso, quería ocasionar una revolución dentro de su vida y le dijo, es necesario nacer de nuevo. La respuesta de Jesús y el análisis de esa verdad fundamental del nuevo nacimiento ocasiona a Nicodemo un impacto. Nicodemo, cuando Jesús le revira con esa aseveración, con esa verdad, Nicodemo de repente responde como si fuera un ignorante, porque después le dice, ¿cómo puede un hombre que ya es grande nacer de nuevo, o sea, regresar al vientre de la mamá y nacer? Nicodemo, un erudito, un religioso, un fariseo, le hace esa pregunta boba. O sea, yo no me atrevería a preguntar, ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? O sea, como que sería ilógico de mi parte preguntar eso. Eso a lo mejor un bebé, un niño chiquito lo preguntaría. Cuando alguien habla de un nuevo, tiene que nacer de nuevo. Mamá, ¿a poco tiene que volver a entrar a la panza de su mamá y nacer? De un niño puede ser que lo aceptemos, pero de un adulto, de un fariseo, un estudioso de la ley, seguramente que cuando Jesús le dice, dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le ocasionó tanto impacto a Nicodemo que no supo qué decir y lo primero que se le vino a la cabeza fue esa duda, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le empieza a decir y le empieza a narrar, le empieza a hablar de lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el cambio total de vida. Ocasiona un impacto en Nicodemo, ya que esto implica una revolución, un cambio radical. Hermano, hemos estado hablando desde el año pasado o al antepasado, fue el campamento de la revolución radical, fue el año antepasado. O sea, ya tenemos más de casi 3 años hablando de una revolución radical. Esto que Jesús le dijo a Nicodemo era una revolución radical en su vida, de convertirse de un creyente en un seguidor. O sea, volver a nacer, o sea, morir y volver a nacer a una nueva vida diferente, no solamente un ajuste en tu vida, porque luego los cristianos cuando predicamos decimos, únicamente tienes que hacer ajuste en tu vida. Dios no nos llama a hacer ajuste. ¿A qué nos llama? A cambiar completamente, no solo un ajuste. Yo creo que por eso los cristianos somos así, porque nada más ajustamos. Y el Evangelio de Jesús, el nuevo nacimiento, implica un cambio total, un cambio radical, un volver a nacer, un morir a la vida que llevamos y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento, una transformación de vida, una totalmente diferente. Jesús lo dice como una nueva creación, en donde las cosas viejas pasan
aquí. Esto no es un ajuste. Porque luego decimos, no, mira, ya como cristiano, más hay que hacer algunos ajustes en tu vida. Pues por eso, ajustes, pero aquella ya no puedo, no lo hago. Esto me estorba, no puedo ir porque tengo y no puedo hacer ese ajuste. Y Jesús no nos pide hacer ajustes, no nos pide hacernos un maquillaje, nos pide un cambio radical. Y lo cantamos. ¿Qué dice el canto? No voy a cantar yo porque me desafino. Empieza el tono en mi, yo empiezo en re. Quiero ser un radical, ¿sí? Como un felino, como un águila volar. Luego dice, bueno, yo le cambio la letra. Yo no digo, no quiero revolotear. Yo digo, yo no quiero volver atrás. Sí, porque revolotear, pues no entiendo lo que es, pero como que más bien un cristiano tiende más que a revolotear, tiende a volver atrás. Yo no quiero volver atrás, pero queremos ser radicales. Jesús vino a impactar la vida de este fariseo porque este fariseo vivía exactamente como lo marcaba la ley. Y Jesús vino a decirle, tienes que nacer de nuevo. Y eso implica, más vienes de noche, o sea, pues qué a gusto, ajustaste tu horario. Jesús lo confronta, ¿sí? En donde las cosas viejas pasan y todo es nuevo. Entonces lo que yo era, pensaba y sentía y además hacía, ya no más. Ahora lo que pienso, lo que hago y lo que siento es lo que pensaría Jesús, lo que sentiría Jesús y lo que haría en mi lugar en esa situación en la que me encuentro. Ese es el verdadero discípulo del Señor, no el que hace ajustes, el que cuida completa. Y entonces Jesús dirigiendo todos los aspectos y las áreas de su vida. ¿Tú qué eres? ¿Eres un seguidor o eres únicamente un admirador? ¿Cuánto has hecho ajustes o te ha costado realmente el novio o la novia en conversar? ¿Has tenido que renunciar al trabajo que impedía servir al Señor los domingos? ¿Has tenido que dejar tu descanso de los sábados en la mañana para venir a la oración a 7:30? ¿Has renunciado a alguna actividad en la tarde porque te vas a la misión el jueves a los planes? ¿Qué te ha costado? Eres un admirador que viene a los cultos, se sienta, escucha las acciones, da gracias, alaba al Señor, canta, dice amén. Aquí afortunadamente no aplaudimos a Jesús, ni le echamos porras, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Eres un admirador o eres un admirador? A Nicodemo le estaba costando todo lo que era el ser fariseo. Ese es el que tenía que ser de ese modo. Con todo y lo que soy, fue a Jesús. Pero qué cómodo, fue de noche, ¿por qué no fue de día? ¿Qué más hace Nicodemo? Porque acaba este pasaje, incluso acaba el capítulo 3 y Nicodemo nos vamos a ver hasta el capítulo 7. Para Nicodemo el costo era todo lo que él traía atrás, su currículum, su estatus, su familia, su prestigio. Ese era el costo de él. Cuando Jesús le dice que tiene que hacer de nuevo, estas son las implicaciones de ser un seguidor de Jesús. El costo es todo lo que te estorba para obedecer. Ese es el costo que tienes que pagar. Lo que te estorba tienes que hacer en un lado. Las implicaciones, que sería el segundo punto para convertirse de un admirador a un seguidor de Jesús, es que tienes que tomar en cuenta las implicaciones que implica ser un seguidor de Jesús. Es tener un nuevo nacimiento, o sea, hacer un cambio radical. Lo que eras ya no eres un seguidor de Jesús, que puede ser de manera completa. El ser radical. Ahora, obedecerle en todo, seguirle a Él, donde el centro de mi vida es Jesús, donde todo lo que yo era, ahora se lo debo a Él, donde desde que me levanto pienso en Jesús y todo lo que hay en mi entorno es en qué puedo obedecer, en qué puedo servir, a quién puedo compartirle. Eso es ser un seguidor. El ser un admirador es solamente empezar a las 8 los miércoles. Es que damos aquí los anuncios, hermanos, sí, lo estamos anunciando para que vengan. Pero ¿qué pasa con aquellas actividades donde hay que ir allá, a predicar, a compartir al compañero de trabajo? Ahí es donde mostramos la clase de seguidores que somos. No aquí. Aquí en el templo pues venimos a orar, pero allá afuera es donde se ve que implica el ser un seguidor, es que Jesús está en mi vida y Él va a actuar, va a ser Jesús en mi vida
lo que Él quiere hacer. Y solamente dejo y respondo, reacciono, contesto, pienso, siento y hago lo que haría Jesús en mi vida, en la situación en la que me encuentro. ¿Qué haría Jesús en la escuela, a los estudiantes? ¿Qué haría Jesús en el recreo? ¿Estaría jugando básquetbol? ¿O estaría sentado compartiendo el evangelio a 3, 4 amigos de Él? ¿Estaría Jesús en el trabajo? ¿Qué está noche? Solamente oraría y compartiría. Dios por la comida, Dios te bendiga. Jesús en el camión, aunque el camión sube, está parado y ¿qué haría? Se quedó dormido así. Como cuando yo me subí al camión, desde joven quedaba dormido cuando andaba algo. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús en la escuela, en el trabajo? ¿Qué haría Jesús allá afuera de la casa? Jesús saliera de su casa y estuviera barriendo la banqueta y estuviera ahí la vecina barriendo la banqueta. ¿Qué haría Jesús? ¿Entraría a la guerra? Ay, la vecina, a esa que ni se convierte, la quieren en el infierno. ¿Qué haría Jesús? Esas son las implicaciones de ser un seguidor de Jesús. Ahora, ser un admirador, entonces no tengo ningún problema, seguir mi vida normal durante el día, a jugar algo de mi vida para venir a adorarle, para venir a cantarle, a ver a los hermanos, salgo de aquí y no estorbó nada en mi vida el que yo sea creyente. Si Jesús no interviene en tu vida y la cambia completamente, es probable, hermano, que seas solamente un admirador de Jesús y no un seguidor. Porque lo que implica ser un seguidor es tener un nuevo nacimiento, es hacer un cambio radical en la vida de Jesús. Jesús te dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo parece un neófito con argumento de cómo un hombre siendo viejo puede nacer. Pero Jesús le sigue hablando. La Biblia aquí no nos comenta qué pasó con Nicodemo, si creyó o no creyó. Pero si ustedes van al capítulo 7 de Juan, vuelve a aparecer Nicodemo, capítulo 7, versículos del 45 al 53. Ese Nicodemo, fariseo, que fue de noche por temor a todo lo que podía pasarle con sus iguales, dice el versículo del capítulo 7 de Juan, 45 en adelante. Si alguien me trae mi agua, por favor. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Para esto, hermanos, Jesús ya había confrontado a los fariseos, ya ha confrontado a mucha gente, ya los fariseos estaban, los sacerdotes, los alguaciles y fariseos estaban enojados con Jesús porque Jesús les hablaba la verdad de lo que es ser un creyente en Dios, de lo que es obedecer la ley de Dios. Estaban enojados con Jesús, ya querían agarrarlo, querían aprenderlo, y dice el pasaje, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? O sea, los fariseos y sacerdotes estaban esperando que los alguaciles trajeran a Jesús ya preso, o sea, atado de manos y pies, ya como un preso por lo que estaba haciendo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y entre ellos estaba Nicodemo. Dice el 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. Nicodemo estaba ahí en una encrucijada. Los fariseos hablando pestes de Jesús, diciendo, ¿acaso ustedes ya creyeron a los alguaciles? Porque de aquí ningún fariseo ha creído. Nicodemo estaba ahí. Su corazón estaba revoloteando, ahora sí. Él dijo algo, yo creo en él, lo creo. Tuvo que decir, si era un admirador de Jesús de noche. Dice el pasaje, les dijo Nicodemo, era uno de ellos. O sea, el versículo aquí lo dice, ese es Nicodemo, el que fue de noche y el que era un fariseo, estaba ahí en medio del momento en que él tenía que decidir si era de Jesús o únicamente un admirador. Les dijo Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que él ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Y ve que de Galilea se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermanos, Nicodemo se para y le dice a los fariseos, ¿por qué no echamos primero? Escuchen lo primero. Lo defendió Jesús, atrevió, exponiendo, le dijeran, fuera de aquí, expulsado de fariseo, porque creyendo en un Galileo. Dijeron, ¿acaso tú Galileo? ¿Crees en ese que de pueblecito
Además, por ese poco que de Galilea no sale nada bueno. O sea, Nicodemo se levantó y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley, hombre? Primero no leo lo que... O sea, escúchenlo. No lo puedes juzgar sin antes escuchar lo de Feyó. ¿Qué hizo? Hizo lo que tú haces cuando de repente viene ahora en diciembre, viene la... Bueno, ahí en el trabajo le van a cuando estás en tu escuela, cuando empiezan las calaritas y que te quedas callado, no creo en eso, porque a Dios no le agrada, es culto a los muertos. Porque eres un admirador nada más, y encontramos nosotros. Fue la otra. Que no se entró en que cree que viene de Dios, además se convirtió en un seguidor. Levantó el ministerio. ¿Por qué juzgan sin haberlo oído? Y hasta le dijeron, o sea que también eres de esos. Ya no sabemos si Nicodemo dijo sí, pero se atrevió. Fue un radical, fue un revolucionario. Se convirtió de ser un admirador a un verdadero seguidor de Jesús. Eso hizo Nicodemo, pues. Terceramente, convertirse en un seguidor es la esencia de ser un seguidor de Jesús. Nicodemo se empezó a levantar. Más de Nicodemo en la Biblia, hermano, parte de esto. El capítulo 19, vuelve a aparecer Nicodemo, el fariseo, el que fue de noche, pero que se levantó lleno de valentía en medio de todos los fariseos y de los sacerdotes y los alguaciles y defendió a Jesús diciendo, ¿por qué lo juzgan sin haberlo oído? Yo ya lo oí, escúchenlo ustedes. Se burlaron de él, ¿acaso eres tú un Galileo? Si de Galilea no sale nada bueno, dice la Biblia que se fueron. En el capítulo 19 de Juan, versículos 38 en adelante, dice, ya que Jesús muere en la cruz, lo bajan, dice, de José de Arimatea, que era otro José de Arimatea, los secretamente por medio de los judíos, en secreto a los judíos, y rogó o sea, miedo judío rogó a Pilato le permitiera llevar el cuerpo, y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice el versículo 19 que Jesús vino un compuesto de mirra 100 libras. Nicodemo ya no le importó la hora, él fue a llevar al cuerpo de Jesús, dice el pasaje que llevó compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Ya no le dio miedo, ni le dio temor, ni tuvo vergüenza que lo viera la gente, que lo vieran los fariseos, yendo hasta el cuerpo de Jesús, llevando presentes importantes, porque según los historiadores hablan que esto que llevaba Nicodemo era algo especial. O sea, no cualquiera llevaba aromas como esto a un cuerpo, a un cadáver. Nicodemo lo hizo. Nicodemo ya estaba dando evidencias que era un seguidor de Jesús. Dice la Biblia que nosotros cristianos somos sal de la tierra. No somos para estar escondidos, para hacer todo abajo del agua, que nadie se dé cuenta, para que nadie sepa que soy cristiano. La Biblia chiquitita así, o en el celular, para que no sepa que traigo Biblia, porque si te ven te van a preguntar, ¿dónde vas? Por ahí, yo, no sé, es de mi mamá. Vamos. Nicodemo pasó por todo un proceso de ser un admirador y se convirtió en un seguidor de Jesús sin temor. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Eres un admirador? Not a fan. Yo no soy un fan de Jesús. Tú eres un admirador, fan y piensa tu vida como hijo de Dios.
como cristiano, como discípulo, como seguidor de Jesús. Piensa en tu vida como creyente y define tu relación. Hermano, si tú defines tu relación con Jesús, te das cuenta que hasta hoy has sido un admirador de Jesús. Pero Jesús quiere que no seas un fan, que no seas un admirador de Él, quiere que seas un seguidor, su discípulo. Pero esto implica un costo. No implica ajustar tu vida, implica cambiar tu vida completamente. Implica evidencias, que seas luz, que en medio de la oscuridad del mundo tú seas una luz, viviendo una vida que a Jesús le agrada, haciendo su voluntad. Define hoy tu relación con Jesús. Estamos por terminar un año. Necesitamos empezar un año comprometidos con Jesús. Los seguidores verdaderos de Él, no solamente admiradores o fans. Porque Jesús no quiere gente que lo vea en la cara, le aplauda. Quiere gente que se meta y que se comprometa con Él a su labor aquí en la tierra, que es hacer discípulos. Atraer gente a Jesús para que se hagan discípulos y se formen a su imagen. Eso es lo que quiere el Señor. Analiza tu relación con el Señor. ¿Eres un admirador o eres un seguidor? No sé, hermano, ni puedo juzgar tu vida o tu nivel de compromiso. Pero lo que sí puedo hacerte un desafío hoy. Sin importar el nivel de compromiso que tengas, hoy puedes comprometerte con Jesús. Aumentar ese nivel de compromiso, a ir un poco más allá de hasta que hoy te has comprometido. O tal vez seas un admirador, un seguidor, pero a lo mejor has sido un seguidor, pero no al nivel de compromiso que Él quiere. Porque puedes decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero comprometerme, no quiero nada más haber tomado una decisión, sino quiero comprometerme contigo, quiero ser un verdadero seguidor que hace discípulos. Ponte de pie si tú hoy decides y le dices, Señor, me comprometo contigo, quiero ser un verdadero seguidor tuyo, quiero ser luz donde esté, quiero que a donde yo vaya pueda compartir con otros de Jesús, quiero hacer discípulos, formarlos a tu imagen. Quiero terminar este año comprometido contigo, porque el año que entra, Señor, quiero que la gente con la que me relacione le comparta de tu evangelio. Quiero ser un verdadero seguidor de Jesús. No quiero quedarme únicamente en las gradas siendo un admirador, ovacionándote, dándote aleluyas, aplaudiéndote, dándote porras. No, Señor, quiero estar allá adentro en el ruedo, comprometido contigo, viviendo, que tú vivas a través de mi vida. Si es necesario sufrir, si es necesario hacer a un lado lo que me estorba, Señor, quiero quitarme lo que me estorba, porque quiero ser un verdadero discípulo, sin importar si tengo que renunciar a mi familia, tengo que renunciar a mis amistades, tengo que renunciar a mi novia, tengo que renunciar a mi trabajo. Señor, quiero ser un seguidor, no quiero quedarme en las gradas, quiero entrar al ruedo y desde ahí obedecerte. Señor, gracias, Padre, porque pues vemos en la vida de Nicodemo cómo él se atrevió. Él tuvo que hacer una revolución radical en su vida, tuvo que tomar la decisión de convertirse de ser un admirador tuyo, un fan, a ser un seguidor verdadero y discípulo tuyo. Señor, gracias, Padre, porque en la vida de Nicodemo podemos ver nuestra propia vida reflejada. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando hay cosas que nos dan temor, porque no queremos dejar, o porque hay cosas que aún nos siguen atrayendo, podemos determinar hoy renunciar a todo aquello que estorba, y entonces sí negarnos a nosotros mismos y poder tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Señor, estamos aquí de pie, queriéndonos comprometer contigo al nivel que tú quieres que nos comprometamos. Tú eres el que determina qué clase de relación es la que quieres tener con nosotros, Señor. Quieres que seamos tus discípulos, que seamos luz, que seamos sal de la tierra. Señor, te ruego por esta iglesia, por esta primera iglesia bautista, todos y cada uno de los miembros podamos ser verdaderos seguidores tuyos, y que podamos comprometernos contigo a cumplir con ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que tú nos has mandado. Señor, queremos ser esa clase de discípulos que fueron aquellos 12 que tú enviaste, aun cuando arriesgaron su propia vida. Señor, queremos ser de eso. Señor, te pido una bendición especial para todos los que estamos de pie y aún los que están sentados, Señor. Que el Espíritu Santo pueda mover siempre nuestros corazones a obedecerte, a arriesgarnos, Señor, a perderlo todo a cambio de que tu evangelio sea compartido con otros. Señor, bendícenos y ayúdanos a hacer
ese grupo de radicales que están compartiendo no solo con palabras, sino con hechos. ¿Quién eres tú? El Dios de los dioses, el Rey de reyes, Señor de los señores. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pido bendición para nuestras vidas y también te doy gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, pueden sentarse.